bajo un título específico del debido proceso, sino que a propósito de la interpretación que se ha hecho en el 19 número 3 de la Constitución Política, se ha entendido que en ella se abarcan distintos derechos que doctrinariamente y de manera internacional han sido reconocidos como integrantes del debido proceso. En este entendido, este concepto, este principio del debido proceso, se ha entendido como un medio pacífico de resolución de conflictos de intereses de relevancia jurídica, se transforma en el medio idóneo para la erradicación de la fuerza ilícita en la resolución de los conflictos, ya que a través del debido proceso lo que se busca es generar un debate jurídico entre dos o más personas, erradicando lógicamente el empleo de la fuerza como forma de solución de controversia, y este conflicto se somete a la decisión de un tercero independiente que debe ser imparcial. Por regla general, en el proceso jurisdiccional, este tercero imparcial recibe el nombre de juez, quien va a dirimir este asunto aplicando la ley al caso concreto, labor en la cual la magistratura debe acudir a principios generales del derecho, normas jurídicas y garantías básicas que deben estar destinadas a todas ellas a asegurar la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales de los justiciables. El justiciable es el ciudadano que ejerce este derecho, ¿no es cierto?, constitucional y que está reconocido como parte del debido proceso, que es el derecho a la acción. Es decir, el derecho que tiene todo ciudadano, ¿no es cierto?, de acudir a la judicatura mediante el ejercicio de una determinada acción para que ésta, una vez provocado el conocimiento del asunto, resuelva el asunto sometido a su decisión sin tener posibilidad de excusarse de ello, como anticipando un poquito lo que tendremos que ver en algún momento. El principio de la inexcusabilidad, que está contemplado en el artículo 76 de la Constitución Política, como en algún momento les anticipé, impone a los jueces, una vez que se pone en movimiento la actividad jurisdiccional, resolver el conflicto. No puede decir, ¿sabe qué? Voy a rechazar porque no hay norma jurídica que lo resuelva. Al contrario, en esos casos, los principios generales del derecho, como la equidad, resultan ser determinantes a la hora de poder resolver este conflicto. A mí me pasó una situación muy particular antes de que se dictara propiamente tal la ley del transgenerismo. La jurisprudencia estaba muy dividida en orden a ordenar al Servicio de Registro Civil proceder a la rectificación de partida de nacimiento respecto de personas transgénero. La ley que autoriza el cambio de nombre y apellido, en su artículo primero, en las causales que contempla esta ley, las letras A y B, establece la posibilidad que una persona que sea conocida por más de 5 años con un determinado nombre distinto a aquel que figura registrado, ¿no es cierto?, en su partida de nacimiento, pueda por una sola vez solicitar el cambio de su nombre o de sus apellidos, y también cuando ello le cause algún menoscabo social o moral. En ese entendido, las personas transgénero solicitaban el cambio de nombre desde masculino a femenino o viceversa. En definitiva, para hacer un reconocimiento a su identidad de género, que es una cuestión que forma parte, ¿no es cierto?, de la identidad de cada ser humano. Pero la ley de cambio de nombre no establecía para ese caso la posibilidad de ordenar al registro civil corregir la partida de nacimiento en cuanto al sexo de la persona. Entonces, ¿qué ocurría? Uno autorizaba el cambio de nombre, el registro civil inscribía la sentencia, la persona pasaba de un género a otro, pero solamente en cuanto al nombre, pero seguía figurando en su certificado de nacimiento sexo masculino o femenino, que no correspondía a su nombre. Esto generaba una serie de situaciones discriminatorias, y la gente transgénero, cuando empezó a hacer estas solicitudes, lo que empezó a peticionar adicionalmente es que se rectificara su partida de nacimiento, porque lógicamente figurar con un nombre distinto al de su sexo biológico, cuando acudía a lugares públicos, a empresas o cuando solicitaban trabajo, generaba una discriminación arbitraria. Por su parte, la ley que reglamenta el registro civil no contemplaba norma expresa en cuanto a esta posibilidad de hacer una rectificación de la partida de nacimiento en cuanto al sexo biológico de la persona que figuraba en la inscripción.
solamente señalaba en una norma aislada de que la rectificación de las partidas, y las partidas pueden ser cualquiera, nacimiento, de defunción, de matrimonio, solamente podían hacerse a través de sentencia judicial. Entonces yo en una interpretación, siguiendo parte de la jurisprudencia y bueno, de los tratados internacionales que reconocen los derechos del transgenerismo, dije que reconocer, es decir, acoger una solicitud de cambio de nombre respecto a una persona transgénero sin ordenar al registro civil proceder a la rectificación de su partida de nacimiento en cuanto al sexo, importaba una discriminación arbitraria. Que el vacío legislativo debía ser llenado, ya que en la misma constitución, constitución política de la República establecía que la prohibición de cualquier discriminación arbitraria, y por otro lado, la imposición legal en virtud del principio de inexcusabilidad, consagrado constitucionalmente en el artículo 76, pero que se encontraba desde antes ya establecido en el artículo 10º, inciso segundo del Código Orgánico de Tribunales, impone a los tribunales esta obligación de resolver el conflicto más allá de si existe texto legal expreso que resuelva el conflicto. Entonces, en base a ello, yo dicté esta sentencia que fue muy publicada, muy publicitada a nivel nacional, me entrevistaron de hartos lados, eh, pero bajo el entendido de que se estaba haciendo un esfuerzo a nivel jurisdiccional para solucionar un problema que no estaba solucionado desde el punto de vista legislativo. Hoy por hoy eso está zanjado, está la ley, no hay problema, pero lo que yo quiero que ustedes entiendan, que en esta labor, ¿no es cierto?, que debe realizar el juez, es relevante, ¿no es cierto?, el respeto a los principios del debido proceso, a los derechos que conforman el debido proceso, como también dar prevalencia a las garantías constitucionales, ¿no es cierto?, que el artículo 19 consagra como fundamentales para todo ciudadano de la República. Bueno, eso es un paréntesis para que vayamos introduciéndonos un poco a esto. Si bien el término juez no está, desde el punto de vista del debido proceso, no está asociado exclusivamente, desempeña su función en un tribunal de justicia, sino que cualquier órgano que ejerza jurisdicción, ¿no es cierto?, todo aquel órgano, ¿no es cierto?, que tiene este poder de ver, que ha sido encomendado por el Estado respecto a un sujeto que ha sido investido con ciertas atribuciones, ¿no es cierto?, es el que debe respetar estas garantías. ¿Por qué les digo esto? Porque no solamente existen tribunales de justicia, sino que existen tribunales administrativos, que no tienen el organigrama de los tribunales que forman parte del Poder Judicial, pero sí tienen una estructura, y es la propia ley la que le otorga jurisdicción para los efectos de resolver materias específicas, ¿ya? Entonces, desde este punto de vista, lo que persigue toda esta normativa internacional es que las partes de un proceso jurisdiccional puedan obtener, al final de cuentas, en un proceso jurisdiccional o de cualquier índole, fiscal, administrativo, etcétera, una sentencia de término que resuelva la contienda que ha sido sometida a la decisión de ese órgano que ejerce jurisdicción mediante un juicio justo y racional, ¿ya? En el derecho internacional, el proceso ha sido ampliamente reconocido, existen diversos principios y garantías que lo componen, y los mismos se encuentran, como les dije, reconocidos en diversos instrumentos internacionales, ya sean en declaraciones internacionales o en resoluciones también con igual carácter relativa a los derechos humanos. Eh, de manera enunciativa, por ejemplo, está la legalidad, es decir, que todo procedimiento, ¿no es cierto?, al cual se somete la decisión de un conflicto debe estar establecido por ley; la bilateralidad de la audiencia, es decir, lo que en términos procesales más puros se conoce como el contradictorio, es decir, que las partes puedan, dentro del proceso jurisdiccional, ejercer sus derechos con igualdad, ¿ya? Y que en caso de que una de las partes haga una solicitud, la otra tenga la posibilidad de hacer las precisiones que estime pertinente para, ¿ya? La contradicción que está asociado, ¿no es cierto?, a la bilateralidad de la audiencia, a esta posibilidad de que las partes puedan intervenir y contradecir la petición del otro, ha sido, como les digo, reconocido dentro de estos derechos y que forman parte del ejercicio de cualquier acción y del desarrollo de cualquier proceso. También en este escenario, la posibilidad que tienen las partes en un proceso
de poder impugnar, es decir, de poder resistirse a la resolución judicial que le causa agravio, a esta resolución que no corresponde a lo que ellos pidieron. El agravio, de manera muy sencilla, siempre deben recordarlo y lo vamos a retomar cuando veamos recursos. El agravio está constituido por la diferencia entre lo que se pide por la parte y lo que el tribunal en definitiva otorga. Ejemplo, Juan demanda 100, pero el tribunal otorga 50. Esa diferencia es el agravio, ¿ya? Pero, ¿qué es lo importante? Que la ley procesal y los ordenamientos jurídicos en general, en todo proceso contemplen la posibilidad de las partes de poder impugnar una resolución dictada por un órgano que ejerce jurisdicción, para lo cual debe establecer un sistema recursivo, recursos, para los efectos de que un tribunal superior, distinto de aquel que dictó la resolución impugnada, pueda revisar, conocer y, en definitiva, determinar si esta resolución se ajusta al mérito del proceso, se ajusta a la ley, o en caso contrario, tomar la decisión de revertir la decisión adoptada por el órgano jurisdiccional de base, el de menor jerarquía, y dictar una distinta. También encontramos desde el punto de vista internacional, como formando parte de este principio del debido proceso, la igualdad de las partes, es decir, ellas deben tener las mismas posibilidades en cuanto al ejercicio de los derechos. Vamos a ver cuando analicemos las teorías del proceso civil, que esto guarda relación con la posibilidad de igualdad en el ejercicio de las partes de las diversas cargas procesales que impone el procedimiento, ¿ya? La jurisdiccionalidad, esto que en definitiva que el órgano que está resolviendo un conflicto sometido a la decisión por las partes tenga jurisdicción. Ustedes ya estudiaron jurisdicción, saben el concepto de jurisdicción, es decir, eso es garantía, ¿no es cierto? Es garantía. Cuando veamos también los presupuestos procesales se van a dar cuenta que un presupuesto procesal esencial de la relación jurídico-procesal es que el órgano o que el tribunal tenga jurisdicción. Entonces también desde este punto, esto he analizado el punto de vista del debido proceso en el reconocimiento del derecho internacional, pero sí tiene, como les digo yo, cabida en nuestro ordenamiento jurídico. Incluso se ha dicho que la sentencia dictada por un órgano que no tiene jurisdicción no es sentencia, es inexistente. ¿A alguien más se le quedó pegado? ¿Solo a mí? Profesor, no se escucha. Creo que es solo el profe. Se quedó pegado. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan ahora? Profes. Sí, Sí, ahora ¿Me escuchan sí ahora? se escucha. se cortó. ¿Qué dice ella? Sí, sí, lo que pasa es que mi internet es muy malo. Yo no sentí ruido. Pero me siguen escuchando. ¿Aló? Sí, ahora Sí, sí. profesor, ahora sí. ¿En qué parte quedamos en la jurisdiccionalidad? ¿Hasta dónde escucharon? Yo al menos escuché cuando decía jurisdicción y ahí se cortó. Ya, lo que yo les decía yo, que el tema de la jurisdiccionalidad como parte del debido proceso, en el reconocimiento que tenía en el derecho internacional, en nuestro país también tiene un reconocimiento, y que lo vamos a analizar profundamente cuando veamos los presupuestos procesales, que son requisitos indispensables o esenciales para la conformación del proceso. En este sentido, desde que hay la doctrina ha entendido que un tribunal que carece de jurisdicción, que probablemente es lo que no escucharon, por ejemplo, que llega Juanito, que es un árbitro de fútbol, y resuelve una demanda civil de indemnización de perjuicios. Él a lo mejor tiene atribuciones para dirigir un partido de fútbol, pero no tiene, ¿no es cierto?, este poder de ver, ni ha sido investido con la regularidad que establece la Constitución política para los efectos de poder ejercer, ¿no es cierto?, resolver este negocio que ha sido sometido a su decisión. Bueno, la falta de jurisdicción, como les decía yo, la vamos a ver a propósito de los presupuestos procesales, que son los requisitos o condiciones indispensables para que exista un proceso. Esto está muy vinculado a la teoría del proceso, que lo tenemos que ver el próximo semestre.
La independencia judicial es otra cuestión que es muy relevante, por cuanto, como yo les indicaba, esto siguiendo un poquito la teoría de Montesquieu de la separación de los poderes del Estado, el poder ejecutivo, el legislativo, judicial, lo que se busca, ¿no es cierto?, es que el órgano que resuelva un conflicto sea independiente de cualquier otro poder del Estado y que en su labor no sea intervenida por esto, que exista prohibición expresa dentro del ordenamiento jurídico de que otros órganos del Estado intervengan en las decisiones jurisdiccionales. Eso se encuentra reconocido en la Constitución política. En la moralidad del debate está una cuestión de la buena fe procesal, eh, guarda relación con una obligación moral, ¿no es cierto?, que tienen quienes forman parte del litigio, de emplear armas correctas, de no jugar con las reglas del juego sucio. Lamentablemente no se respeta mucho porque muchas veces los abogados juegan a estas reglas, tanto con las partes como con los jueces. La humanidad dice relación con el trato humanitario que se debe dar principalmente en materia penal. Uno como juez debe velar, ¿no es cierto?, porque los derechos de los intervinientes, porque en materia penal las partes reciben el nombre de interviniente, tengan un trato humanitario. Yo muchas veces, estando como juez de garantía, me tocó visitar cárceles cuando habían, por ejemplo, detenidos que estaban sin comer. Yo me preocupaba de darles comida, de darles agua, de atenderlos un poco, porque yo entendía que una de las obligaciones que nosotros teníamos como un derecho humano fundamental es un trato humanitario, ¿ya? La legalidad del procedimiento es un poco lo que yo les anticipé sobre el principio de la legalidad, ¿no es cierto? Es decir, el procedimiento debe estar previamente establecido por la ley. La inmediación es el principio en virtud del cual el juez tiene que tomar un contacto directo con el medio probatorio, que se materializa perfectamente en todos los procedimientos reformados, en los cuales en audiencias de juicio los tribunales por sus propios sentidos perciben el medio probatorio. Y es una garantía del debido proceso y también es una de las garantías fundamentales en el proceso penal. Incluso a propósito de la inmediación, por la plena vigencia que tiene el principio de la inmediación en materia procesal penal, se eliminó el recurso de apelación como vía recursiva propia en el ordenamiento jurídico nacional hasta antes del establecimiento de esta reforma. ¿Por qué? Porque en virtud del principio de inmediación, lo que hace, si es que procedía el recurso de apelación en contra de una sentencia dictada por algún tribunal penal, la apelación lo que importa es que el tribunal de alzada, que es la Corte de Apelaciones, que es la llamada a conocer del recurso de apelación, pudiera conocer tanto del hecho como del derecho. Y desde esa perspectiva podía conocer la prueba. Entonces, esto lo dice Raúl Tavolari, y Raúl Tavolari dice una de las garantías, ¿no es cierto?, del debido proceso en materia penal es el derecho al juicio oral en el cual está implícito el principio de la inmediación. Entonces, ¿cómo a través del recurso de apelación le vamos a permitir a los tribunales superiores de justicia vuelvan a ponderar la prueba si ellos no percibieron el medio de prueba en audiencia? Es decir, cuando declaró el testigo, cuando declaró el imputado, cuando declaró la víctima, cuando declaró el perito. Entonces, eso se evitó con la eliminación, no la eliminación propiamente tal, pero con la limitación del recurso de apelación como vía recursiva en materia penal, la cual, conforme al artículo 370 del Código Procesal Penal, solamente procede en contra de ciertas y determinadas resoluciones, contra las que ponen término a la instancia o suspenden el procedimiento por más de 30 días y todas aquellas que establece la ley. Y ahí hay casos particulares, la apelación de la prisión preventiva por parte del Ministerio Público y también por la defensa, la apelación por parte del Ministerio Público de la autoapertura, la apelación también de la sentencia dictada en un procedimiento abreviado, etcétera. Pero eso lo vamos a ver cuando analicemos el recurso de apelación en materia penal, ¿ya? Pero el principio de inmediación es fundamental actualmente en el ejercicio de la función jurisdiccional en los tribunales reformados, ¿ya? Porque entiendan, es el juez el que percibe por sus propios sentidos el medio probatorio, ¿ya? Y eso es una garantía en el proceso penal y en todo proceso reformado, sea para el acusado
en materia penal, como les digo, y en materia civil para el demandante o para el demandado. La inviolabilidad de la defensa, lógicamente no se puede alterar el derecho de todo ciudadano a ser defendido, ¿no es cierto? No se puede conculcar, ¿no es cierto?, a una persona que dice no tener defensor la posibilidad de que lo solicite o que realice o emplee la misma herramienta que el artículo 19 señala como posibilidades para una defensa gratuita. Lo otro, que cuando vean derecho penal, y uno de los principios rectores, y que esto ya está consagrado como parte del debido proceso en el derecho internacional, es que la responsabilidad penal es personal. Es decir, no hay una responsabilidad penal por rebote, salvo figuras probablemente de participación en cuanto a una coautoría intelectual, material, etcétera, pero no se puede suponer que si hay un grupo de personas en un tumulto y solo una acuchilla a otra, que por estar en tumulto todos quienes estaban allí sean responsables de ese homicidio. No, acá el homicida es quien con un arma cortopunzante probablemente o con un arma de fuego propinó una herida mortal a una de las personas que se encontraba en el lugar. Es decir, la responsabilidad penal es individual, personal. Otra cuestión también, la irretroactividad de la ley penal. Usted sabe que en materia civil existe una ley especial en el anexo del Código Civil, que es la ley de efecto retroactivo de las leyes, la cual establece en qué casos las leyes pueden ser o tener efecto retroactivo. En materia penal jamás. En virtud del principio indubio pro reo, toda ley penal favorable, y eso está reconocido en el Código Penal como una garantía, toda ley penal favorable para el condenado le debe ser aplicada. Pero conforme a la irretroactividad de la ley, solamente puede ser sancionado por la ley penal vigente a la época de comisión del hecho delictivo. Si posteriormente se dicta una ley que sanciona de manera más grave el delito, no se le puede aplicar, ¿ya? Es decir, la ley posterior jamás se puede aplicar a hechos ocurridos con anterioridad a la perpetración, a su promulgación, ¿ya? Además, uno de los principios fundamentales también que existe en materia penal es la presunción de inocencia, es decir, toda persona imputada de la comisión de un hecho delictivo debe presumirse culpable hasta que exista una sentencia de término firme y ejecutoriada. Antes, toda persona tiene el derecho de exigir sea considerado como inocente. Una de las cuestiones que se observan cuando se ejerce la judicatura penal es un poco el no respeto por parte del Ministerio Público de este principio. Pues yo muchas veces, en audiencia de control de detención, que es la primera audiencia que se celebra en los tribunales, que es cuando llega detenido el imputado, probablemente por estar en una situación de flagrancia, que está en el artículo 130 del Código Procesal Penal, en el cual dice ya fue encontrado con el arma, 2 personas lo vieron correr, etcétera. Y parten de la base, el Ministerio Público, de presumir a esa persona culpable, es decir, parten por la presunción contraria. Entonces, yo particularmente siempre he entrado un poquito en conflicto con los fiscales, porque yo le exigía, le decía, señor fiscal, o señorita fiscal, señora fiscal, usted está partiendo de la base de que este señor es culpable. Y tanto usted como yo sabemos que debemos respetar el principio de presunción de inocencia. Así para mí esa persona, mientras usted como ente persecutor, aquel que por ley orgánica constitucional y por la misma constitución política de la República tiene la facultad exclusiva y excluyente de investigar el hecho, debe investigar todo aquello que favorezca o que perjudique al imputado, pero usted parte de la base en esta etapa inicial del procedimiento en considerar a el imputado como culpable. Y muchas veces los fiscales se enojaban, me decían, pero que la cuestión está chanchita, no me lo decían así, pues afuera, cuando ya terminábamos la audiencia, me decían, magistrado, pero ¿cómo dice eso? Oiga, pero si ustedes no respetan el principio de presunción de inocencia, son los tribunales de justicia los obligados y llamados a que se respeten estas garantías que el propio ordenamiento jurídico ha establecido, si no es culpa de los tribunales de justicia, ha sido el legislador el que ha impuesto como una presunción que toda persona en contra de la cual se ha iniciado o formalizado una investigación criminal debe ser considerada inocente hasta que exista una sentencia condenatoria
firme y ejecutoriada. A partir de ese momento es condenado, ¿ya? Es culpable del delito, pero antes inocente, ¿ya? También la culpabilidad tiene que estar acreditada, es decir, que el sujeto, existan antecedentes suficientes en el proceso penal que permitan no solamente determinar la existencia del hecho, sino que el sujeto en ese hecho haya tenido una participación culpable de acuerdo a la ley penal, es decir, que haya cometido una acción o omisión voluntaria y que ello se encuentre penado por la ley penal. ¿Mm? La publicidad es algo que actualmente rige sin mayores contratiempos en la judicatura, tanto en materia civil como en materia penal. En materia civil existen excepciones en las cuales hay secreto relativo, específicamente en cuanto al otorgamiento de medidas precautorias, que son ciertas herramientas con las que cuentan los demandantes para asegurar el resultado de la pretensión. Por ejemplo, quieren intentar una demanda en la cual van a pedir 1.000 millones de pesos, entonces antes del inicio de ese juicio lo que hacen es intentar una medida prejudicial precautoria pidiendo una prohibición de celebrar acto contrato o retención de bienes, entonces de manera de que cuando se dicte la sentencia de término y la misma contenga una obligación de dar, por ejemplo, que el tribunal acoja la demanda y condene a 500 millones de pesos, tener bienes del condenado que le permitan, al final de cuentas, poder cobrar, ¿no es cierto?, hacerse pagar de esa obligación. El otro caso en que la publicidad estaría limitada en materia penal es cuando, tratándose de ciertos juicios, el Ministerio Público solicita la reserva, la cual tiene un plazo determinado que no puede durar más allá de 30 días. Pero bueno, son situaciones particulares, pero la regla general es la publicidad. Cuando veamos los principios que lo tenemos que ver este semestre, me parece, los principios de la actividad jurisdiccional, ahí ustedes van a ver que vamos a analizar este tema de la publicidad. Me parece que no está este año. No, estoy revisando el programa, chiquillos. No, sí, las bases generales de la Administración de Justicia, ahí tenemos que ver la publicidad. Luego de esta clase tenemos que ver el límite de la jurisdicción y de ahí tenemos que ver la publicidad. Ya, sigamos. Yo siempre les voy a ir incorporando ciertas cosas que son importantes para que vayan un poquito inmiscuyéndose en cómo deben ustedes apreciar el derecho. Ya lo hablamos en la primera clase, así que vamos a ir viendo casos de materia civil, materia penal, vamos a ir adelantando someramente ciertas cosas y cualquier duda me la van planteando. Ya, entonces, en esta dinámica que estábamos hablando, tanto la Asamblea General de la ONU como de la OEA, a través de diversos instrumentos convencionales, han reconocido positivamente el derecho, estos derechos que conforman o forman parte del debido proceso, principalmente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Declaración Universal de Derechos Humanos también, ¿ya? Y indicar que en estos instrumentos lo que se ha hecho por el derecho internacional es reconocer principios y garantías de este debido proceso que van a ser comunes tanto para el proceso civil como para el proceso penal, y algunas de estos principios y garantías tienen el carácter de inderogables, es decir, no son susceptibles de ser suspendidos en caso alguno, de afectarse o limitarse, bajo ninguna circunstancia, ¿ya? Entre estos cabe mencionar el principio de legalidad, el principio de igualdad ante la ley y ante los tribunales de justicia, la publicidad procesal, el derecho al acceso a la jurisdicción, que es el derecho a la acción, ¿ya? El derecho a un juez competente, el derecho a... Cuando analicemos competencia van a entender lo que es juez competente, la independencia e imparcialidad. La independencia ya la vimos un poquito, la imparcialidad la tenemos que asociar para que se vayan un poquito anticipando con el tema de las implicancias y recusaciones, que van a entender que son causales de incompetencia subjetiva. Una de las garantías fundamentales del debido proceso es el derecho a un juez natural, es decir, que sea un juez previamente determinado, ¿no es cierto?, por la ley procesal. El derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, que se tienen que el órgano jurisdiccional adoptar todas las medidas necesarias para dar protección efectiva a los derechos que se hacen valer por el justiciable.
el derecho a un juicio justo. Ustedes saben que el artículo 19, número 3, consagra, ¿no es cierto?, que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer las garantías de un procedimiento e investigación justo y racional, me parece que dice, ¿ya? El derecho al trato humanitario también lo vimos, la celeridad judicial y también lo que les decía yo del derecho al recurso efectivo, que como les indicaba, tienen el carácter de inderogables desde el punto de vista internacional. Vamos a leer algunos artículos. El artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice: toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante tribunales nacionales competentes que lo ampare contra actos que violan sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Está hablando del derecho al recurso. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. ¿Ven? Ahí está todos estos derechos que estamos conversando, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. La Declaración Americana de Derechos Humanos indica que toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare en contra de actos de autoridad que violen, en perjuicio suyo, algunos de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 2.3, indica que cada uno de los Estados partes en el presente pacto se compromete a garantizar que, letra A, toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente pacto hayan sido violados podrán interponer un recurso efectivo, aun cuando toda violación hubiera sido cometida por personas, tal violación, perdón, hubiese sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones, aun cuando, perdón, hayan sido cometidos violación, actuar en el ejercicio de su función, y la otra vez dice la autoridad competente judicial, administrativa, legislativa o cualquiera otra autoridad competente prevista en el sistema legal del Estado. Por eso yo les decía acá que ellos no hacen solamente un reconocimiento o un establecimiento, consagración de estos principios y derechos solo a propósito de los tribunales de justicia, sino que lo extienden, ¿no es cierto?, como dice esta norma, a autoridad competente administrativa, legislativa o cualquier otra autoridad competente prevista en el sistema legal del Estado, ya que será ella la que decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso y desarrollará las posibilidades de recurso judicial. Y por último, en la letra C, las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se hayan estimado procedente el recurso. Su artículo 14, número 1, 14.1, dice: todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. La igualdad, ¿no es cierto? Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente, ¿no es cierto? El derecho a ser oída, el contradictorio, la bilateralidad de la audiencia, y con las debidas garantías por el tribunal competente, independiente e imparcial. Nuevamente encontramos la garantía del tribunal competente, que además el tribunal sea independiente e imparcial, establecido por la ley, tribunal establecido por la ley, el derecho juez natural, ¿no es cierto?, es la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada en contra de ella o para determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8, en una situación casi análoga, dice: toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por el juez o el tribunal competente, independiente e imparcial, nuevamente establecido con anterioridad a la ley, por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en contra de ella y para la determinación de sus derechos y obligaciones en orden civil, laboral, fiscal o de cualquier carácter. Su artículo 25 expresa: toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes. Siempre hablan de tribunal competente, que lo ampare en contra de actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y la ley o la presente convención, aun cuando tales violaciones sean cometidas por personas que actúen en el ejercicio de funciones oficiales, lo mismo que ya habíamos visto arriba. En este escenario, debe decirse que el derecho internacional de los derechos humanos lo que hace es reconocer un amplio catálogo de principios, derechos y garantías de los imputados, esto en materia penal, como ustedes habrán observado,
y así se observa el principio de presunción de inocencia, de irreproductibilidad de la ley penal, de responsabilidad penal individual, el derecho a la defensa y asistencia letrada, es decir, que toda persona tenga derecho, ¿no es cierto?, a un abogado, a un especialista, para que defienda sus intereses en juicio. Esta es una cuestión también que está reconocido en el artículo 95, me parece, o no, del Código Procesal Penal, a propósito de la legislación nacional, el derecho que tiene toda persona de comunicarse con su defensor en forma confidencial sin demora ni censura. Muchas veces los reos, cuando uno hacía la visita de cárcel, hacían valer este derecho, decían, magistrado, ¿sabe qué? Uno les preguntaba, ¿tiene algún derecho? Sí, que venga mi defensor. Entonces ahí uno remitía oficio a la defensoría para dar prevalencia a este derecho y le comunicaba que tal imputado o tal persona había requerido la presencia de su defensor en el centro penitenciario. También el derecho a disponer de tiempo necesario de los medios adecuados para el ejercicio de la defensa, el derecho, muchas veces en materia penal, los defensores para dar cumplimiento a esto, a este derecho, decían, señoría, pedimos la suspensión de la audiencia de preparación de juicio oral porque no contamos con todos los medios de prueba. Generalmente la fiscalía se oponía y decía, oiga, pero ¿cómo es posible? Tuvo un mail, la cuestión. Entonces el defensor explicaba que el imputado estaba castigado, estaba en celda de aislamiento, como medida de sanción interna de gendarmería, que cuando lo fue a ver no se pudo entrevistar con él y en razón de ello se da la explicación y yo generalmente sí le daba lugar porque es preponderante, ¿no es cierto?, que frente a una imputación realizada por el ente persecutor, quien figura como imputado en el proceso penal tenga la posibilidad de contar con medios de pruebas tendientes a desvirtuar tal imputación. También el derecho a ser informado de manera inmediata y comprensible de sus derechos, de los motivos de su detención y de la autoridad que lo ordena. En este sentido, la formalización, que es una de las etapas o fases iniciales del proceso penal, que es la comunicación Ministerio Público a una persona de haber iniciado una investigación criminal en su contra, es materialización de esto. Debe señalarle de manera específica que el Ministerio Público lo está investigando criminalmente por el siguiente hecho. Y siempre le dice, con fecha tanto, el imputado fue sorprendido, y ahí se cuenta la historia. Entonces ahí él, si tiene duda, debe manifestarlo en audiencia. Esto lo estamos viendo en materia internacional, pero yo se lo estoy replicando cómo ocurre en la práctica en Chile, ¿ya? Entonces, si no entienden, se les explica. Se les explica, puede ser por el mismo defensor, por el fiscal o por el juez. En cuanto a los motivos de la detención, cuando ustedes vean el proceso penal, van a ver que una de las primeras que ocurre en el proceso penal es el control de detención, ¿ya? Entonces, en esa audiencia de control de detención, donde muchas veces ocurre acto seguido que se formalice la investigación en contra de una persona y se pidan medidas cautelares, se tiene que relatar por parte del fiscal los antecedentes de la detención, para que la defensa, en caso de estimar que existe alguna ilegalidad, incidente esta audiencia y solicite se declare la ilegalidad de la detención. Eso se plantea, como les digo, en la audiencia de control de detención, pero para ello debe darse cumplimiento a este derecho de que el imputado conozca los motivos de manera pormenorizada de su detención y también de la autoridad que lo ordena. En este caso son las policías, las encargadas de gestionar cualquier orden de detención despachada por los tribunales de justicia, y en ese caso, cuando hacen control de identidad y revisan, ¿no es cierto?, su sistema Geopol, eh, lo que hacen es meter los antecedentes del RUT de la persona y si sale en orden de detención, le dicen, señor, usted queda detenido por disposición del juez de garantía Arturo Iribarren Pérez, orden despachada en causa de tanto sobre el delito de tanto. Usted no concurrió a una audiencia de la investigación, a audiencia de preparación de juicio, a una audiencia de juicio, así que es detenido y es puesto a disposición de la autoridad judicial, ¿ya? El derecho a ser juzgado en un plazo razonable, en este sentido, todos los procedimientos está implícito ciertos plazos, salvo en materia civil, que es más laxa
el tema, pero en materia penal existen plazos cortos y perentorios para los efectos de dar cumplimiento a esta garantía, ¿no es cierto?, de que una persona sea juzgada en un plazo razonable. Por otra parte, tenemos la prevalencia del principio non bis in idem, no dos veces por lo mismo, ya decir el derecho de toda persona a no ser juzgada dos veces por el mismo hecho. No puede Juan ser condenado primero por homicidio, por un hecho ocurrido eh, el 15 de octubre y luego en otro juicio se le vuelva a condenar por el mismo hecho ocurrido el mismo día. No dos veces por lo mismo, es el non bis in idem, que tiene una importancia y relevancia casi idéntica al principio de presunción de inocencia, ¿ya? Por otra parte, esto lo impuso el Pacto de San José de Costa Rica, el pacto eh, en cuanto a que nadie puede ser encarcelado por el incumplimiento de deuda o de obligaciones contractuales, la Convención Americana de Derechos Humanos. El Pacto de San José de Costa Rica lo que hizo fue incorporar la prohibición a los ordenamientos jurídicos de la prisión por deuda. Ocurría que antiguamente, en el proceso penal antiguo, y de acuerdo al DFL 707, que es el que regula o que es conocida como la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, establecía la posibilidad de privar de libertad a una persona que había girado un cheque y que había sido protestado por la entidad bancaria. El Código de Procedimiento Penal, que es el antecesor al Código Procesal Penal, establecía se regía por principios distintos. Tenía el principio inquisitivo, no había fiscales, quien investigaba, acusaba y sentenciaba era el juez. Con la reforma procesal penal lo que se hace es separar estas funciones en dos sujetos. Por un lado, el Ministerio Público, que ahora tiene la facultad de investigar y acusar, y por otro lado, la del órgano jurisdiccional, la de sentenciar. Se separaron, es decir, se le quitó al juez criminal antiguo eh, facultades investigatorias y acusatorias, y solamente en el nuevo proceso penal se le radicó en aquella función que le es propia, que es el ejercicio de la labor jurisdiccional mediante la dictación de una sentencia, ¿no es cierto?, definitiva que resuelva el asunto. Ocurría que antiguamente, a ver, yo les voy a contar todo de Chile para los efectos de poder incorporarse a comunidades económicas europeas, americanas, etcétera. eh, Se le fue exigiendo que modificara su sistema penal porque era uno de los pocos sistemas en el mundo en que seguía primando el principio inquisitivo y no el acusatorio, ¿no es cierto?, que es el que rige actualmente y que conforme al cual el Ministerio Público es el encargado de llevar la investigación criminal y de acusar. Entonces, ¿por qué se decía, se le pidió eso? Porque se estimaba por los organismos internacionales, por los que acabamos de mencionar, como uno de los factores que violentaba más abiertamente las garantías del debido proceso en materia penal, reconocidas internacionalmente, porque no era posible desde el punto de vista internacional, con el reconocimiento de los distintos instrumentos internacionales acerca de los derechos de los imputados, que se radicara en una sola persona la misma facultad de investigar, luego de acusar y de sentenciar. Se decía que quien acusaba, el juez que acusaba, ya tenía sentencia de condena, entonces no había una eh, imparcialidad, y eso se consideraba como una falta de imparcialidad. Bueno, estamos las 15:45, déjeme terminar de algunas más, que estas son importantes. El derecho a no ser obligado a declarar ni a confesarse culpable. En Chile, la sola confesión del imputado no permite condenarlo. Ya eso está en materia penal, lo vamos a ver luego. También el derecho a intérprete o traductor, que todo detenido, ¿no es cierto?, una nacionalidad distinta a la del país que está siguiendo una investigación criminal en su contra, debe otorgarle un traductor para que pueda, ¿no es cierto?, defenderse, conocerse su derecho, etcétera. Eh, También es una cuestión súper importante, el proceso penal debe respetar, bajo todo respecto, la libertad personal de quienes son sujetos de un proceso penal. Y se establece como regla general la libertad, incluso el artículo 138 del Código Procesal Penal consagra, ¿no es cierto?,
esta idea. Y además establece que la prisión preventiva es una excepción, ¿ya? Porque uno piensa que es la regla general. No, no, no. Porque la prisión preventiva, que es la medida privativa de libertad más rígida o más fuerte que tiene el sistema, tiene el carácter excepcional. Vamos a ver en algún momento los requisitos, se lo explico cuando quieran, ¿ya? Y el derecho también a indemnización por error judicial. Chiquillos, volvemos a las 4, ¿le parece? Si tienen alguna duda, me la consultan. Sí, profesor. Perfecto, nos vemos entonces, que le vaya bien a las 4. Profesor, Sí, dígame. antes de que se vaya, es que le quería pedir si es que me puede incluir en este grupo, que se lo había pedido y no puedo, para no tener que pedir a mis compañeros que me inviten a la reunión. ¿Le puedes mandar un WhatsApp a Francisco o un correo a mí? Mi correo es airibarren. No, perdón, ese es el PJUT, no. El que veo más para clases es ARI B larga ARREN 2 con número @gmail.com. Aribarren2. Y parece que no lo vi acá porque usted parece que me mandó el mensaje acá, ¿o no? No, es que le mandé un correo a su correo institucional. Ah, mi hijita, yo estuve viendo todo lo institucional y me estaba preocupado porque mañana tengo visita de ministro visitadora en el tribunal, que es la que hacen anualmente y nos revisan todos los papeles. Así que estaba más que todo viendo temas de mi superior jerárquico. Así que no, probablemente no lo vi, ¿ya? Ya, Así profe, que pero no se preocupe, le mando manda un correo de nuevo un y correo a si no al compañero. a Francisco, claro. ¿Ya? Entonces nos vemos Ya, en un profe. ratito más. Muchas Ya, gracias, hasta luego. ya, hasta luego.
Aló. ¿Aló? Aló, ¿ya están? ¿Sí? Hola, profesor. Sí. Ya, perfecto. Ya, entonces como seguíamos, estábamos viendo qué garantías, ¿no es cierto?, del debido proceso eran reconocidos con este carácter eh, en el proceso penal. Estábamos haciendo un poquito la comparación con el proceso penal chileno. Por otro lado, también tenemos que analizar que desde el punto de vista del derecho internacional, las víctimas de un delito también se le reconocen ciertos derechos fundamentales a propósito del debido proceso, ¿no es cierto? Principalmente existe un instrumento que se denomina Declaración sobre Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y de Abusos de Poder de las Naciones Unidas. Da un concepto muy amplio de lo que debe considerarse víctima, y la que más me interesa a mí, porque la otra habla de situaciones más amplias, pero desde este punto de vista va a considerar víctimas a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder, ¿ya? También se le reconocen con estos derechos, principios y garantías. Primero, el principio de la no discriminación, exclusión por motivos de raza, sexo, edad, situación económica o familiar, origen étnico, social, impedimento físico u otra condición. Tienen derecho de acceso rápido y efectivo a los mecanismos de protección de la justicia establecidos específicamente para las víctimas. En el proceso penal existe toda una en el Código Procesal Penal, la declaración de las víctimas y de testigos están protegidos a través del encubrimiento, ¿no es cierto?, de las caracterizaciones. También se le otorgan medidas cautelares para los efectos de que el imputado, eventual agresor, se permanezca alejado, etcétera. También tienen derecho a expresar sus opiniones y preocupaciones y ser escuchadas por la autoridad competente. Ese es un derecho que igualmente tienen los imputados al ser oídos siempre por los jueces. También tienen un derecho a que se adopten medidas tendientes a minimizar las molestias causadas en el procedimiento. Lo que se busca es que no se estigmatice a las víctimas, principalmente cuando son menores de edad, porque el llevar a un menor de edad a una investigación criminal genera siempre ciertos menoscabos en el orden psicológico, entonces hay que minimizarlo. También el derecho a exigir que se proteja su intimidad en caso que sea necesario, que se garantice su seguridad, como la personal como la de su familia. Por otro lado, también tienen derecho a exigir que se protejan a los testigos que declararán a su favor. También derecho de protección contra todo acto de intimidación o represalia, y el derecho a ser trasladada con compasión y respeto a su honor y dignidad, ¿ya? También tienen derecho a ser informadas sobre su papel en el procedimiento judicial. Si tienen alguna duda, ¿no es cierto?, hay que informarle. Esto también aplica en caso de procedimiento administrativo. También tienen derecho a que se le informe el alcance de su participación, los plazos y actuaciones, así como las decisiones que se adopten. En el proceso penal, desde el punto de vista del derecho internacional, el derecho es el debido proceso. También le reconoce el derecho a ser reparadas, y esta reparación importa primero el derecho a ser restablecido en los derechos conculcados, ¿ya? El derecho al resarcimiento, restitución o indemnización, ¿no es cierto?, que les causa el hecho delictivo. El derecho a la readaptación o asistencia médica, psicológica o social cuando sea necesario. También el derecho a la reivindicación de su honor y dignidad, y derecho a ser informada de los procedimientos de reparación y conocimiento de la verdad sobre los hechos investigados. En cuanto al derecho a una pronta reparación del daño, lo que debe indicarse en este punto es que esto significa que el Estado queda obligado a establecer y reforzar los mecanismos judiciales y administrativos para la reparación del perjuicio causado, debiendo asegurar, eso sí, procedimientos de reparación que tienen que ser expeditos, justos, con un bajo costo, y que tienen que además ser accesibles para todas las víctimas, ¿ya? En cuanto al resarcimiento, este puede tener distintas manifestaciones: devolución de los bienes objeto del delito,
el pago de los daños o pérdidas experimentados, ¿no es cierto?, sufrida con el hecho delictivo, que se le reembolsen los gastos realizados como consecuencia de la victimización. Por otro lado, la prestación de servicios necesarios para superar del daño y la restitución de los derechos conculcados, que es un poco lo que hablábamos recién. En el proceso penal eso se ejerce a través de diversos instrumentos o herramientas que el mismo ordenamiento jurídico contempla. Es decir, la víctima puede, dentro del proceso que lleva a cabo el Ministerio Público, luego de formulada la acusación, adherirse a la acusación del fisco o fiscal, o formular una acusación particular y conjuntamente con ello también demandar civilmente al autor del delito y la acción civil que importa esta reparación en cuanto a cuestiones más bien patrimoniales, tiene que cumplir con ciertas formalidades, ¿no es cierto?, que el mismo ordenamiento establece, y por otro lado se le concede la facultad también de precautoriar, es decir, de asegurar el resultado de esta acción civil mediante medidas precautorias, ¿ya? Es decir, que en el proceso penal, al igual que en materia civil, se puedan pedir ciertas medidas tendientes a limitar la circulación de los bienes del imputado, para que eventualmente en una sentencia condenatoria que acoja la demanda civil de indemnización de perjuicio intentada por la víctima en contra de su agresor, este tenga al momento del cumplimiento de esa sentencia bienes suficientes para cubrir el monto de las indemnizaciones, ¿ya? Por otro lado, tengo que indicarles que el derecho de resarcimiento en contra del Estado surge cuando los daños a las víctimas hubieran sido causados por funcionarios o agentes del Estado, el que además el Estado, ¿no es cierto?, debe evitar cualquier demora innecesaria en la resolución de estas causas y en la ejecución de las resoluciones judiciales que conceden indemnizaciones a las víctimas, como también tiene la carga o obligación el Estado de capacitar tanto personal policial, judicial, salud, servicios sociales y demás personal acerca de los derechos de la víctima, entre otras medidas que tiene que adoptar. Eh, Normalmente, cuando no se intentan las acciones civiles en el proceso penal, siempre queda la posibilidad de que la víctima pueda, en sede civil, demandar la indemnización de perjuicio por las consecuencias, eh, por los daños o pérdidas que haya experimentado como consecuencia del hecho delictivo. Acreditada la responsabilidad penal en el proceso penal mediante la dictación de una sentencia definitiva y que tenga el carácter de ejecutoriada, es decir, inalterable, en el proceso civil la víctima queda liberada de probar el hecho de que las circunstancias ocurrieron como quedaron establecidas en el proceso penal y solamente corresponde, conforme a las reglas de la carga de la prueba, acreditar los montos de los daños experimentados, ¿ya? Eso está específicamente contemplado en el Código de Procedimiento Civil. Esas acciones se tramitan de acuerdo al procedimiento sumario y normalmente cuando estos daños son cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, es el Fisco de Chile, el Consejo de Defensa del Estado, el que asume la defensa del Estado de Chile, y en ese caso lo que hacen las víctimas es demandar de indemnización de perjuicio por responsabilidad extracontractual. La extracontractual es la que tiene su origen en un hecho constitutivo de delito o cuasi delito civil, es decir, todo aquel acto o omisión que genera un perjuicio patrimonial. Y en esos casos lo que tiene que normalmente alegarse para poder configurar la responsabilidad extracontractual del Estado es la falta de servicio, es decir, que no prestó el auxilio debido o que no cumplió sus deberes según ley, y establecido aquello, se establece la responsabilidad extracontractual del Estado, y la regla general es que los tribunales de justicia condenemos al fisco, al Estado de Chile, a pagar indemnizaciones por este concepto. Yo tuve una causa en la cual eh, un joven de 17 años, a la época de ocurrencia de los hechos, fue agredido y sometido a vejámenes por un grupo de carabineros, ¿ya? Fue súper bullado en materia penal ese juicio, salió mucho en la tele, y ellos no demandaron civilmente en sede penal, sino que lo hicieron en sede civil. Y bueno, quedó muy acreditado con el proceso penal, porque los funcionarios policiales fueron condenados por el delito de tortura innecesaria,
quedó probado en sede penal que efectivamente se había cometido es decir, el hecho delictivo, y que y lo que hizo la víctima fue solamente probar qué perjuicios patrimoniales, qué desembolso económico incurrió a propósito de esto, y bueno, que es propio de la demanda de indemnización de perjuicio por responsabilidad extracontractual, que se pide una indemnización por daño moral, es decir, todas las consecuencias psicológicas o lo que afecta, o las consecuencias que tienen en la psique o moral de un sujeto el hecho delictivo. Y este niño había terminado muy mal, estuvo con psicólogo porque lo trataron pésimo, y ahí yo condené al fisco de Chile solo a propósito de él, porque también demandó a su mamá y su hermano. Yo lo excluí, eso solamente dejé al hijo. Lo condené al fisco de Chile a pagarle por las indemnizaciones que se demandaban en esa oportunidad. ¿Ya? Eh, ya vimos eh, estos derechos de carácter inderogable, ¿no es cierto? Están súper analizados. También hay ciertos derechos inderogables en el derecho internacional, ¿no es cierto?, para los efectos de poder configurar el concepto de debido proceso. Y van a ver ustedes que el desarrollo que ha tenido la protección del debido proceso en el derecho internacional de los derechos humanos es la generación de un amplio catálogo de garantías inderogables del debido proceso, y en general lo que ha obligado al ordenamiento jurídico es a dictar una serie de disposiciones y provisiones para los estados con la finalidad de dar protección a estos derechos fundamentales tanto de las víctimas como de las personas privadas de libertad. Especialmente buscan en materia penal proteger el derecho a la vida, la integridad, seguridad y libertades personales. En materia penal existen tratados internacionales y diversas disposiciones que protegen a cualquier persona en contra de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Existe el delito de apremio ilegítimo o tortura innecesaria. En el Código Penal hay una ley específica que reglamenta esto cuando se entiende que estos actos de tortura son cometidos por órganos del Estado. Está el derecho también de protección en contra de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, el derecho de protección en contra de desaparición forzada de personas, eso ocurrió mucho en la época del gobierno militar, la protección en contra de la incomunicación de personas detenidas. Toda persona tiene derecho a ser comunicada, ¿no es cierto?, a tener la posibilidad de comunicarse, ya sea con familiares o con su defensor, a no ser encarcelada la persona por incumplimiento de deudas, como dijimos, u obligaciones contractuales, el derecho de todo detenido a no ser sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos, y el hecho de que la garantía de protección en contra de la pena de muerte. Actualmente ustedes saben que en Chile no existe la pena de muerte, está proscrita, y estaban queriendo volver a restablecerla, pero como escuchaba yo una profesora de la Universidad de Chile en algún momento, esa idea atenta en contra de todos los tratados internacionales que han sido aprobados por Chile y que ya forman parte del ordenamiento jurídico nacional conforme a la norma contenida en el artículo 5º de la Constitución Política, ¿no es cierto? Entonces no podríamos volver a un ordenamiento jurídico en el cual nuevamente se establezca la pena de muerte como máxima sanción. Hay otras cuestiones, el derecho internacional no solamente está el derecho internacional del debido proceso en cuanto a los derechos humanos, no está solamente contenido en estos instrumentos internacionales de los que hemos hablado, sino que también ha sido objeto de desarrollo por tribunales internacionales, órganos de supervisión de los tratados y otras instancias internacionales de derechos humanos, como relatorios especiales y grupos especiales de trabajo. Tenemos que la Corte Internacional de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han desarrollado jurisprudencia internacional en materia del debido proceso. También como órganos de control y supervisión se puede mencionar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Antiguamente existía también la Comisión Europea de Derechos Humanos, los que en definitiva lo que hacían era velar por el efectivo respeto al debido proceso en el mundo, y ellos emitían importantes fallos y también informes que han enriquecido enormemente la doctrina internacional sobre la materia, al conocerse específicamente demandas o denuncias individuales de violaciones al debido proceso judicial y administrativo regulado y protegido internacionalmente,
y en esos casos generalmente lo que hacen las personas afectadas o que se sienten afectadas en cuanto a los derechos que importa el debido proceso, demandan internacionalmente ante estas cortes a los estados respectivos, demandan a su estado. Como yo les indiqué, además de eso tenemos que tener presente que el debido proceso ha sido ampliamente reconocido en diversas textos constitucionales, tanto de América Latina en general, la de Perú, la de Venezuela bastante extensa, es raro, pero bueno, Venezuela tiene una, una reglamentación bastante importante sobre el debido proceso, Colombia, Paraguay, Nicaragua, Guatemala y como veremos más adelante la Constitución chilena, ¿ya? Eso podríamos decir respecto de los estándares del debido proceso en el derecho internacional. Ahora vamos a ver los estándares del debido proceso en el derecho nacional. En este punto, valga recordar que el debido proceso es un principio jurídico procesal en virtud del cual un Estado lo que tiene que hacer es respetar todos los derechos que las leyes confieren a las personas, consistente principalmente en otorgar ciertas garantías mínimas tendiente a que los justiciables tengan un resultado justo y equitativo dentro del proceso jurisdiccional, de permitirles, por ende, la posibilidad de ser oídos, hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez, ¿ya? El debido proceso, por otro lado, también se ha interpretado frecuentemente como un límite importante a las leyes y procedimientos legales, por lo que los jueces son los que deben definir y garantizar el respeto a estos principios fundamentales a través de la imparcialidad, justicia y libertad. El concepto del debido proceso, me imagino que lo habrán escuchado en derecho constitucional, viene del término anglosajón due process of law, que se encuentra por primera vez consignado, contenido en la Carta Magna inglesa, en su cláusula 39. Es muy antigua esta, es de 1215. Se le atribuye al rey Juan I de Inglaterra, y luego se fue disipando con el tiempo, pero la Constitución de Estados Unidos incorpora el debido proceso en su quinta y decimoquinta enmienda. Y ahí tiene un desarrollo progresivo y se va transmitiendo posteriormente a las legislaciones de origen romano-germano, que son todas aquellas que no son de origen anglosajón, y ello va en definitiva a generar el desarrollo internacional que tiene el debido proceso, ¿ya? Ya vimos que este principio jurídico procesal, que es el debido proceso, ¿no es cierto?, se aplica a toda persona en cuanto a sus derechos y obligaciones, cualquiera sea el orden civil, laboral, fiscal, de cualquier carácter, ¿no es cierto? Como ya enunciamos, está reconocido en diversos instrumentos internacionales, tanto americanos como de orden mundial, Declaración Universal de Derechos del Hombre, Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, ¿ya? De manera preliminar, yo les debo indicar que nuestra Constitución Política contempla este principio como una garantía constitucional en su artículo 19, número 3, la que reza la primera parte de este numeral, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, ¿ya? Como vamos a ver más adelante, este numeral lo que hace es desarrollar una serie de garantías relativas al debido proceso, diversos derechos. Como yo les dije hace poco, la Constitución ni ninguna otra norma del ordenamiento jurídico nacional hace un reconocimiento expreso, ¿no es cierto?, del debido proceso. No dice es garantía constitucional el debido proceso, no. Lo que hace la norma constitucional que acabamos de decir y otras normas es ir incorporando ciertos derechos o garantías que se tienden por la doctrina internacional y por el derecho internacional como integrante de este derecho, y lo va materializando a través de diversas posiciones. Pero bueno, este numeral en general contempla dentro de todos los derechos que vimos a nivel internacional, el derecho a una defensa jurídica y a la intervención de un juez, el juez natural, anterior al hecho, y la prohibición de toda persona de ser juzgada por comisiones especiales, la necesidad de la legalidad del proceso,
Por otro lado, la proscripción o prohibición de las presunciones de derechos de la responsabilidad penal. Si la ley no puede presumir que un sujeto que se encuentra en la hipótesis A es responsable per se de un hecho. No, no pueden haber un derecho penal de autor. No está prohibido, ¿ya? El derecho penal, en materia penal, tiene que haber una ley previa y expresa, ¿no es cierto? Tiene que estar establecida para los efectos de poder sancionar un hecho como delictivo establecido con anterioridad por una ley, ¿no es cierto? Este derecho también se tutela a través de distintas herramientas en el ordenamiento jurídico nacional. El Tribunal Constitucional, por un lado, puede conocer de las solicitudes de revisión, ¿no es cierto?, de proyectos legislativos, de tratados internacionales, cuando así se lo exijan órganos colegisladores, en orden a que si infringen el principio del debido proceso, se puedan anular o no aprobar. De igual manera, las partes en un proceso, como también el juez, pueden a través de los requerimientos de constitucionalidad, o a través también, es decir, a través del recurso de inaplicabilidad por inconstitucional que los tienen las partes, y los requerimientos de constitucionalidad que hacen los jueces dentro de un proceso, porque uno como juez puede decir, ¿sabe qué? Si yo aplico esta norma al caso concreto, es inconstitucional. No sé si ustedes escucharon la situación de la señora que retiró o que quería retirar su platita de la AFP. ¿Lo escucharon alguna vez? Sí, profesor. Ya. En ese caso, la sala de la Corte de Apelaciones que conoció del recurso, en la vista del recurso, hizo un requerimiento de constitucionalidad al Tribunal Constitucional en orden de que se pronunciara si la norma constitucional, es decir, si una norma legal contenida en el decreto ley 3500, que es el que reglamenta, ¿no es cierto?, el sistema previsional chileno, era o no inconstitucional a la luz del derecho a propiedad. Bueno, eso fue desestimado y todo, pero al final de cuentas, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió la petición de la señora. Bueno, otra suerte ocurrió en la Suprema. Pero bueno, y además tenemos, a propósito del debido proceso, ustedes tienen que recordar que el artículo 19, número 20, contempla el recurso de protección de garantías constitucionales. Está excluido casi por completo el artículo 19, número 3, salvo eh, cuando, cuando se cometa algún acto u omisión arbitraria o ilegal, específicamente cuando se vulnera esta garantía a propósito de las comisiones especiales, es decir, que toda persona que ha sido sancionada o juzgada por comisiones especiales tiene el derecho a reclamar vía acción constitucional de protección, que se declara así por la Corte, el hecho de haber sido juzgado por comisiones especiales, porque eso está prohibido por, como les decía yo, por la norma constitucional. Miren, el artículo, voy a buscar la Constitución, la tengo acá a mano. Al alumno que me dijo que me cambiara a Movistar, gracias. Si eso voy a hacer, tengo acá todo el asunto para cambiarme. ¿Alguien tiene a mano ahí la Constitución política? Porque yo no la tengo acá. ¿Qué artículo, profesor? 19, número 3. No sé si está en el inciso cuarto, el que hable de comisiones especiales. Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales sino por un tribunal establecido con anterioridad por la ley. Que no me abra el archivo. Profesor, Dígame. tengo una duda. ¿El párrafo donde está el número 3 cuenta? Como el ¿Para contar párrafo los de incisos? Claro, sí. Sí, porque si es así sería el quinto. Quinto, sí, el quinto. ¿Lo puede leer? Sí. Nadie podrá ser, o sea, artículo 19, número 3. La Constitución asegura a todas las personas, número 3, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Perfecto. Y en el inciso quinto, nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallara establecido por esta con anterioridad a la perpetración del hecho. Claro, exactamente.
El tribunal tiene que estar establecido con anterioridad a la perpetración del hecho. ¿Ven? Pero solamente en esa dimensión procedería el recurso de protección, porque muchas veces los alumnos confunden y dicen, no, el recurso de protección de garantías constitucionales abarca todas las garantías del artículo 19. Y no, hay algunas que están excluidas, y entre ellas el debido proceso en general, salvo el de la provisión de ser juzgado por comisiones especiales. En cuanto a la finalidad e importancia del debido proceso, lo que busca como fin último es que las partes tengan un juicio limpio, y en materia penal, quienes figuran como intervenientes, es que la función jurisdiccional sea ejercida, ¿no es cierto?, de acuerdo a características que minimicen el riesgo de resoluciones injustas, ¿ya? La extraordinaria importancia que tiene el debido proceso como para la adecuación de la protección de los derechos de la persona humana generó incorporación de este concepto como uno de los fundamentales a nivel internacional, que fue lo que acabamos de ver. Usted acaba de leer el artículo 19, número 3, en cuanto a que todo órgano... Ah, no, esta es como también una de las dimensiones y de las finalidades que busca el debido proceso, en cuanto yo les decía que lo que se persigue, ¿no es cierto?, es que tener un juicio limpio. Entonces, lo que dice el artículo 19 también, dice, toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos. Eso es una norma que se la van a tener que aprender de memoria, pues yo creo que el profesor de Derecho Constitucional así se lo va a exigir cuando vean la garantía del 19 número 3, pero lo que yo quiero que a ustedes les quede claro es que en este sentido la norma que acabamos de leer se aplica a toda autoridad que ejerza jurisdicción, ¿ya? A toda, administrativa, judicial, eh, fiscal, etcétera, ¿ya? La voz sentencia en este sentido no solo se refiere a la sentencia judicial o jurisdiccional, sino que a cualquier resolución, ¿no es cierto?, que de término de una investigación o de un juicio que afecte derechos de quienes han participado en este proceso. Entonces, en consecuencia, para que una resolución, en los términos de la norma que acabamos de leer, sentencia, sea válida, se requiere primero que exista un proceso previo, el cual debe ser legalmente tramitado, es decir, nadie puede ser sentenciado sin que antes de ello haya existido un procedimiento en el cual se haya formulado cargos, en los cuales se hayan hecho los descargos, se haya rendido prueba, y luego de un periodo en que las partes han discutido la verosimilitud o mérito de estos antecedentes, el tribunal o el órgano que está ejerciendo jurisdicción dicta una resolución de término legalmente tramitado. Esto significa que no basta que exista un proceso previo, sino que el mismo tiene que ser, debe seguir la ritualidad que impone la ley, es decir, las etapas. La ley tiene que fijar las etapas del desarrollo de este procedimiento, además las posibilidades de impugnación de las partes en cuanto a la decisión del órgano jurisdiccional y los mecanismos de defensa, etcétera, ¿ya? Y también impone que se desarrolle a través de un procedimiento racional y justo. Y en esta parte, como ustedes verán, el establecimiento de un procedimiento y de una investigación justos y racionales en cuanto al establecimiento de las garantías corresponde siempre al legislador. Es decir, el juez no puede suplir las falencias del legislador, solamente tiene que aplicar la ley. Como decía Montesquieu, decía, el juez es la boca que pronuncia la palabra o la letra de la ley. Eso decía que era el juez. El juez no estaba llamado a integrar ni a hacer mayores interpretaciones. Él, aunque ese concepto está un poco ya ajeno a lo de ahora, porque los jueces realizamos una labor mucho mayor, pero en estricto rigor no podemos legislar a través de nuestras sentencias. Sí tenemos que aplicar la norma legal y respetar las formalidades que la ley señala en las normas procedimentales, lo que se llama también las normas ordenatorias litis, porque la norma decisoria litis es otra, son las normas sustantivas contenidas en los códigos sustantivos, código penal, código civil, código comercio, etcétera, y que no son procedimentales, en definitiva. Entonces, siempre debe desarrollarse el procedimiento racional y justo,
pero ese procedimiento con esas características lo tiene que fijar el legislador, ¿ya? Nos queda poquito para ver esto, yo creo que terminamos la próxima clase, ya estamos a las 4:30, vamos a ver próximamente las garantías de mínimas de un procedimiento racional y justo, ¿ya? Así que, ¿alguna consulta, chicos? ¿Aló? No, profe, todo claro. Perfecto, entonces cualquier duda me la anotan. Se subieron ahí los tratados internacionales. Yo ahora les voy a subir al team eh, la primera parte que acabamos de ver, los estándares del debido proceso en el derecho internacional de los derechos humanos. Cuando terminemos la parte del derecho nacional, les voy subiendo, cada vez que terminemos las clases, les voy subiendo los papers. ¿Les parece? Este es los PowerPoint. Ya, profe. Ya, chiquillos, no se olviden, traten de mantener a mano, de ahora en adelante, Constitución Política, Código Orgánico de Tribunales. No les voy a pedir el Código de Procedimiento Civil porque no, ni Código Procesal Penal porque no lo van a tener. Porque pero lo pueden bajar de internet en todo caso. ¿Sí? ¿No hay problema? ¿Puede Ya, chiquillos. repetir qué código había que usar? Código Orgánico de Tribunales. Y les voy a pedir que lean los artículos del Poder Judicial de la Constitución 76 y siguientes. Además, lean el artículo 5º, 6º y 7º de la Constitución Política. ¿Ya? Porque todos esos conceptos están asociados a la noción de jurisdicción y también un poco nos va a servir para entender ciertos aspectos de los derechos o principios que forman parte del debido proceso a nivel nacional, ¿no es cierto? Esto de que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, que corresponde al legislador establecer las garantías, siempre establecer las garantías de un procedimiento de investigación justo y racionales. Entonces, ¿cómo se hace eso? Eso está en el 77, el artículo 77 establece que una ley orgánica constitucional establecerá la organización y atribución de los tribunales de justicia, etcétera. ¿Mm? Así que para que vayan leyendo esas normas legales, también el artículo 10, dígame. Disculpe, ¿podría así mencionar las normas que quiere que leamos? Que justo mi hermanita se puso a gritar, no escuché nada. Disculpe. El título del Poder Judicial de la Constitución Política, artículos 76 y siguientes, y también los de la base de la institucionalidad, 5º, 6º y 7º, a lo menos. Ya, muchas gracias, profesor. Son normas, y del Código Orgánico de Tribunales, el artículo 5º es súper importante, y el artículo 10 también, para que lo vayan, específicamente el inciso segundo, porque cuando veamos el principio de la inexcusabilidad dentro de las reglas generales de competencia, yo les voy a explicar que el primer reconocimiento que tuvo antes del constitucional, que lo hizo el 76 con la constitución del 80, bueno, antes era artículo 73, pero después de diversas modificaciones constitucionales, la incorporación del Tribunal Constitucional y del título del Ministerio Público, como que se alteró la numeración originaria, pero bueno. Pero son normas que vamos en esta parte vamos a estar viendo muy habitualmente, y bueno, después más adelante cuando empecemos regla de competencia, 108 y siguiente el Código Orgánico de Tribunales es vital. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, profesor, muchas gracias. Ya, entonces nos vemos el lunes. No hay semana de algo, de esta que tienen de como, ¿cómo le llaman esta semana? Como de... Ya, ahí ¿Salud los dejo. mental? Sí, Dale. me están llamando, los dejo. Chao, chao. Ya. Hasta luego, profesor. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, Ah, no, gracias. es una llamada de esa de la telefónica, ya. Que les vaya bien, hasta luego. Chao.
profe. Igualmente, Chao, chao. chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. ¿Profesor? Aló, disculpe, profe, no se vaya. Oh, no, se quedó pegado. Aló, por si alguien está la niña que me estaba hablando. No, no está.